Buenas tardes. Nuestro grupo es el número 17. Vamos a hablar del consenso de Washington y mi nombre es Graciela López. Mi nombre es Gustavo Salomón. Hola, soy Marcela Audicio. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Trillas. La década de 1980 es para América Latina una época caracterizada por el estancamiento y los desequilibrios macroeconómicos. En 1973, los países productores de petróleo tenían un excedente de liquidez que se originaba en la decisión de la OPEP de elevar el precio del oro negro a nivel mundial. A este excedente se le denominó petrodólares. Los petrodólares fueron invertidos en diferentes obras y también en instituciones de crédito internacionales. A su vez, estas instituciones de crédito otorgaron préstamos a una tasa favorable a países de Latinoamérica. En esa época, estos países demostraban ser crecientes económicamente. Debido a esto, los países latinoamericanos se endeudaron convencidos que la tasa de interés pactada se iba a mantener por un largo tiempo. Pero este panorama no se mantuvo tal como se esperaba. Como consecuencia de la crisis de los petrodólares, Estados Unidos incrementa las tasas de interés. Las tasas de interés, si bien benefician a la economía norteamericana porque disminuye el circulante en el sistema financiero, lo cual hace que se valorice más la moneda, perjudica a los tomadores de crédito, ya sean individuales, empresas o gobiernos. El detonante de la crisis fue la recesión económica que sufrió México en agosto de 1982. México se queda sin reservas y ante la imposibilidad de poder seguir pidiendo préstamos, se ve obligado a declarar la moratoria de su deuda. Semanas después, toda la región caería en lo que luego se conoció como la crisis de la deuda. En esta, varios países de Latinoamérica, pero en especial Argentina, Brasil y México, que eran los principales deudores, debieron dejar de pagar su deuda externa. Ante esto, los organismos financieros internacionales le negaron la posibilidad de refinanciar dicha deuda. En Latinoamérica, los países más endeudados, como podemos ver en este gráfico, en el periodo 1970, 80, 90, son Brasil, México, Argentina, Venezuela. En noviembre de 1989, en el Instituto Peterson, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se celebra una conferencia, la cual fue liderada por el economista británico John Williamson. En la misma, él expone una serie de medidas o recomendaciones que, a su entender, mediante su aplicación, ayudarían a mejorar o reactivar las economías de los países deudores. Esto es lo que conocemos como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington propuso un texto bastante extenso, pero lo más importante de él fueron las 10 premisas, 10 sugerencias, que en realidad eran medidas que debían tomarse en conjunto para mejorar las economías de estos países latinos que estaban en crisis. Luego, algunos de estos puntos fueron usados en otras economías con deuda externa de otros países del mundo. Los más destacados de los puntos son que sostenían que había que privatizar las empresas del Estado. El Estado no es buen administrador, que había que tener conducta fiscal, equilibrio fiscal. Tenía que flexibilizarse las relaciones laborales, apertura comercial, desregulación de los mercados, el tipo de cambio, las tasas de interés. Debía haber una reforma tributaria, de modo que se incrementara la base para aumentar la recaudación. Y sobre todo había que tener mejores prioridades en el gasto público. Todas estas medidas pretendían converger, hacer un crecimiento sostenido a las economías que estuvieran más atrasadas, para que se vincularan con las que estuvieran más desarrolladas y así poder crecer.
Estos lineamientos eran en realidad recomendaciones de peso que se le realizaban a los países en vías de desarrollo y que además respondían a la ideología neoliberal que reinaba en estos momentos tanto en funcionarios como expertos estadounidenses y en los organismos internacionales de crédito. El objetivo que tenían estas recomendaciones era el de terminar con las trabas en el crecimiento, poner fin a las crisis fiscales y eliminar los problemas en el sector externo. Por otro lado, para introducir el consenso en nuestro país, debemos repasar la historia que tuvimos en cuanto a los modelos. A fin del siglo pasado, después de una política neoliberal por medio de los militares, de la dictadura, le siguió una estancada transición económica, bajo un frágil, aunque febril, recuperación democrática. El inicio de la década de los 90 trajo una serie de contradicciones muy importantes, porque si bien hubo estabilidad monetaria, crecimiento económico, se veía y ya se perfilaba un permanente y constante deterioro social. Al mismo tiempo, el sistema mundial capitalista se expandía tanto en términos políticos como económicos, bajo el nuevo impulso de las comunicaciones, del comercio internacional y de los negocios financieros, es decir, de la globalización. Fue en este contexto que se aplicaron una serie de reformas estructurales, muchas de ellas fueron aportadas por el consenso, y que permitieron una mayor apertura comercial y desregulación de los mercados. Así, en el periodo que incluyó los años desde 1992 a 2001, se pudo controlar la hiperinflación y además hubo ciclos de crecimiento económico. Esta política incluía, además de una serie de medidas de ajuste y del establecimiento de un régimen de paridad monetaria fija, es decir, el régimen de convertibilidad o ley de convertibilidad, una radicalizada aplicación de medidas de privatización, liberación financiera, apertura económica, flexibilidad laboral, reconversión ocupacional y asistencia social. El programa económico fue presentado por Establishment como una solución definitiva a la detención estructural que tenía el capitalismo argentino. Sin embargo, más allá de que controló la inflación casi de manera instantánea, con el paso del tiempo agudizó el problema del déficit de la balanza comercial. Bueno, se realizan importaciones muy baratas. Es la época del todo por 2 pesos. Las exportaciones argentinas bajan considerablemente. En un principio ese déficit es compensado con los valores obtenidos por la privatización de las empresas, pero cuando se acaba hay que recurrir de nuevo a la deuda externa. Muchas empresas dejan de producir, cierran las fábricas, las industrias, aumenta el desempleo. Se produce una época donde la distribución de la riqueza cae considerablemente. Al cerrarse la década, hubo una fenomenal crisis económica financiera que llevó a que se agravara aún más la situación económico-ocupacional y la conflictividad social. Para terminar, podemos decir que durante el año 2003, gracias a un nuevo régimen monetario y a un entorno internacional favorable, la economía y los indicadores sociales del país experimentaron una rápida recuperación. Con esto se dio inicio a un nuevo periodo de crecimiento económico.